Esta lección mostrará cómo graficar y es igual a la secante x en el intervalo cerrado de negativo 2pi a positivo 2pi. Para comprender mejor la gráfica de una función secante, la secante x es igual al recíproco de la función coseno, o 1 dividido por el coseno x, lo que significa que donde la función coseno es igual a 0, la función secante no está definida y, por lo tanto, la función secante tendrá asíntotas verticales donde la función coseno es igual a 0. Además, donde la función coseno es igual a 1, la función secante también es igual a 1 porque el recíproco de 1 es 1, y también donde la función coseno es igual a -1. La función secante también será igual a -1 porque -1 es un recíproco de -1. Echemos un vistazo al gráfico usando desmos.com. En realidad, antes de graficar la función, hagamos clic en la llave inglesa en la esquina superior derecha. Observe cómo la calculadora está en modo radian. Configuré el eje X para pasar de -7 a 7 positivo con un paso de pi sobre 4 y dejé el eje Y en la configuración predeterminada. Ahora que aumente a de -2pi a 2pi positivo, veremos la gráfica de la función secante sobre el intervalo cerrado de -2pi a 2pi positivo. Un par de cosas a tener en cuenta sobre el gráfico: observe cómo el período es 2pi radianes, y también no hay amplitud porque el gráfico sube y baja para siempre. Ahora, vamos a aclarar este gráfico y hacer la conexión entre la gráfica de la función coseno y la gráfica de la función secante. Primero grafiquemos y es igual al coseno x, que es representado aquí con trazos de color naranja. Nuevamente, debido a que la función secante es igual al recíproco de la función coseno, donde la función coseno es igual a 0, la función secante no está definida y tendrá una asíntota vertical, lo que significa que x es igual a -3pi sobre 2, x es igual a pi negativo sobre 2, x es igual a pi sobre 2, y x es igual a 3pi sobre 2. La función secante tendrá asíntotas verticales. Sigamos adelante y grafiquemos las asíntotas verticales. Entonces nuevamente, donde la función coseno es igual a 1, la función secante también será igual a 1 porque el recíproco de 1 es 1, y también donde la función coseno es igual a -1. La función secante también es igual a -1 porque el recíproco de -1 es -1, lo que significa que este punto, este punto, este punto, este punto, y este punto serán puntos en la gráfica de la función secante. Conocer esta información es información suficiente para hacer una buena gráfica de la función secante porque ahora conocemos la gráfica de la función secante. Pasará por estos puntos y se acercará a las asíntotas verticales. Sigamos adelante y grafiquemos la función secante nuevamente, para que podamos ver esa conexión. Nuevamente, observe cómo cada pieza de la gráfica pasa por los puntos altos y bajos de la gráfica de la función coseno, y luego se acerca a la asíntota vertical. También podemos reconocer que donde la función coseno es cóncava hacia arriba, la función secante es cóncava hacia abajo, y donde la función coseno es cóncava hacia abajo, la función secante es cóncava hacia arriba. Si quisiéramos encontrar algunos puntos adicionales en la gráfica de la función secante, nuevamente, podemos hacer la conexión entre el hecho de que los valores de la función secante y los valores de la función coseno son recíprocos entre sí. Para mostrar esto, mirando esta tabla, en pi sobre 3, la función coseno es igual a 1 o 2, lo que significa que en pi sobre 3, la función coseno es igual a 1 o 2, lo que significa que pi sobre 3, la función secante, es igual a 2 positivo, que es el recíproco de 1 o 2, que sería este punto en la función coseno y este punto en la función secante. De manera similar, en x es igual a pi negativo sobre 3, el valor de la función coseno es 1, 2 positivo, que sería este punto aquí, y, por lo tanto, el valor de la función secante es positivo 2, que es este punto aquí en el gráfico. Una vez más, podemos usar el hecho de que sabemos que los valores de la función secante y los valores de la función coseno son recíprocos para encontrar puntos adicionales en la gráfica de una función secante si quisiéramos. Espero que hayas encontrado esto útil.